Now we're focusing on the situation of the libertos, the free slaves, and they were receiving the lowest salary, they were doing the hard work and the wars, and they did not receive recognition and protection from the government. So the situation, and also they were discriminated and marginalized. So the situation at this point, it became really bad. El tercer elemento que marca nuestra situación es lo que hoy quienes estudian el pasado afrodescendiente y el presente denominan como la invisibilidad, en la medida que esa conformación o construcción de una identidad del país como cosmopolita de origen europeo hace desarrollar el concepto de que Uruguay es una sociedad blanca, europea, sin indígenas y sin prácticamente población afrodescendiente, lo que lo distingue de América Latina en general. Eso es durante mucho tiempo desarrollado como ideología, como sustento de la conformación y la autopercepción de la nacionalidad uruguaya, quedando los afrodescendientes entonces en un segundo plano y sin reconocimiento oficial de su existencia en el país. The Afro-Uruguayan population, it became invisible, and they did not receive recognition, and the general society started creating the idea that Uruguay is basically a white society, and so they denied the indigenous population as well as the African population in Uruguay and the Afro-Uruguayans. This created a situation where they were ignored, and that we will talk about the situation of poverty, because they didn't receive any recognition, and the Uruguayan society tried to present themselves as a white society and being different from other countries from Latin America. Un elemento que contribuye a esa invisibilización o no consideración del componente étnico afrodescendiente como un componente distinto en la sociedad uruguaya, lo constituye el fenómeno político de principios del siglo XX, donde en Uruguay, a diferencia o en avanzada en relación a otros países del mundo, se llevan adelante dos procesos de reformas económicas, políticas y educativas que tienden a colocar a la sociedad uruguaya como una sociedad igualitaria. Me refiero a los procesos de reforma de educación pública impulsada por José Pedro Varela, que establece la igualdad de acceso a la educación en forma gratuita de todos los habitantes de la población, y las reformas sociales impulsadas por el presidente José Valle Ordóñez a principios del siglo XX, generando y distribuyendo beneficios sociales a trabajadores, obreros y los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Todo eso contribuyó o redundó en que la sociedad uruguaya se percibiera a sí misma como una sociedad homogénea, hiperintegrada, de ciudadanos iguales. The new opportunities for public education create the idea that to the general population, with the new changes, that the general society all receive equal rights and benefits. And this is like a utopia. It's a general concept which did not reflect
what for real happened with some part of the society. Bien, así entonces ingresamos al siglo XX con una situación social para los afrodescendientes en la cual se combina la inexistencia de su distinción como componente étnico, el reconocimiento de que quienes existen en condición o en situación subordinada con los peores empleos y la segregación racial de la mayoría de sus integrantes, desarrollándose el fenómeno de la discriminación racial, primero con algunos fenómenos más concretos en forma explícita, prohibición de ingreso a determinados lugares públicos, prohibición de acceso a determinadas funciones públicas como la policía, segregación de las reuniones sociales o bailes, etc. Y más avanzado el siglo XX, en la medida que estas prácticas chocan, coliden, se enfrentan a las ideas igualitaristas establecidas en la Constitución, se desarrollan fenómenos de discriminación racial o racismo más solapado, más indirecto que en otros países del mundo. So now the 20th century, we could say that we can find out discrimination and segregation against the Afro-Uruguayan that not only didn't have the same opportunities, but also they couldn't join the police forces and they couldn't attend to places that were separated. Asistimos así a lo que algunos llamamos el racismo a la uruguaya, que no es un racismo frontal o legalmente establecido, sino que se expresa en diferencias o desigualdades en las oportunidades de desarrollo social. Eso nos lleva a definir el racismo como un fenómeno cultural de conformación histórica como herencia de la experiencia de la esclavitud, que se expresa en la implantación en el inconsciente de la sociedad, lo que los investigadores llaman el imaginario colectivo, de divisiones de roles, de diferenciación de los seres humanos en la sociedad, lo que se expresa en diversas prácticas sociales, reproduciendo la segregación y la ubicación de la población afrodescendiente en los estratos más bajos, más pobres y con problemas sociales más agudos en la sociedad uruguaya. The segregation and the absence of equal opportunities is not always expressed in an obvious way. Sometimes it's subtle way to don't give opportunities or don't give a job, or overall to don't recognize the Afro-Uruguayan culture. No obstante ello, los afro-uruguayos tenemos una presencia fuerte en la sociedad uruguaya. En primer lugar, recientes y primeros estudios demográficos demuestran que el 6% de la población uruguaya es afrodescendiente, de acuerdo a la encuesta nacional de hogares realizada en 1996 y 1997 por el Instituto Nacional de Estadística. En segundo lugar, por la influencia creciente de nuestras manifestaciones artístico-culturales, como por ejemplo el candombe como máxima expresión de la cultura heredada de nuestros ancestros, que se ha desarrollado e impregnado a nivel popular en el Uruguay y que constituye ya hoy uno de los elementos que distingue la identidad no solo afro, sino del conjunto de los uruguayos. Today, 6% of the population from Uruguay are from Afro descent, and we're talking about the cultural
Afro-Uruguayan culture basically expressed, I think we know, we were covering this, on Candombe, which is the maximum manifestation, the most representative from the Afro-Uruguayan culture. Esa fuerte presencia quiso o intentó expresarse políticamente a principios del siglo XX con el surgimiento de la experiencia del Partido Negro Unificado, que fracasó, pero este fracaso político no se dio a nivel social, surgiendo y desarrollándose distintas organizaciones de afrodescendientes, como ACSUN, Asociación Cultural y Social Uruguay Negro, en la década de 1940, con contenido cultural, y luego organizaciones no gubernamentales de claro contenido social y de reivindicación de los derechos de afrodescendientes, como Mundo Afro, que surge en la década del 90 y marca una gran inflexión denunciando las situaciones de discriminación, estudiando y difundiendo las condiciones sociales de los afro-uruguayos y articulando acciones con el movimiento afrodescendiente internacional. Today there are several institutions that they represent the Afro-Uruguayan population, also in a political arena, as well as in the cultural life, and they try to expand and link with other societies abroad. Actualmente existen 6 o 7 organizaciones negras en proceso de federación, de unión. Al mismo tiempo, y en ese proceso de la vida de los afro-uruguayos en el Uruguay, se inscribe nuestra llegada al Parlamento en el contexto de un cambio político que se da en el Uruguay con el surgimiento hace 30 años de una fuerza política alternativa de oposición de contenido progresista que llega ahora por primera vez el año pasado al gobierno y con la cual nosotros llegamos como integrantes de la bancada de gobierno. Thanks to this new movement and political participation is that for the first time last year the first congressman, which is from the House of Representatives, that start working for creating better opportunities. En Uruguay no existen partidos que representen clases sociales específicas, etnias específicas, sino al conjunto de los ciudadanos. Sí, algunos, como el nuestro, trata de impulsar a aquellos sectores sociales más desfavorecidos e incluirlos, tratando de fomentar, poder sortear, salvar las diferencias de discriminación. Eso es lo que explica mi llegada al Parlamento, que yo explico como una confluencia de un cambio político y de sensibilidad social más solidaria en el país, con, por otro lado, la influencia de los movimientos negros a favor del reclamo de presencia de afrodescendientes en los congresos, en los parlamentos y a nivel del gobierno. Thanks to this new movement is that Congressman Ortuño is now part of the House of Representatives, and what he's explaining is the parties, they represent the general population, they don't represent a particular ethnia, but in this case, with his new position and representativity, what he could do is working more, and what he's pointing out, which is very important, is a new sensibility in the general population toward minorities. Pero eso es presente y de alguna manera historia. Lo que yo quisiera compartir con ustedes